muchachos, nosotros les vamos a hablar sobre la inspección del sistema digestivo en monogástricos para la asignatura de semiología. Nuestro grupo está conformado por Dana Hernández, Jacqueline Peña, Sixto Parra, Dani Yasmín, Melissa Bastidas y quien les habla, Natalia López. Fisiología del sistema digestivo en animales monogástricos. Prehensión. Es el conjunto de movimientos de la cabeza, mandíbula, lengua y labios que permiten introducir el alimento a la boca y seccionarlo. Masticación. Es el proceso mediante el cual se tritura la comida previamente ingerida al comienzo de la digestión. En la masticación, la trituración del alimento queda reservada a los molares. Las mandíbulas, además de tener la capacidad de cerrarse con notable fuerza, ayudan a moler cada vez más finamente el alimento. Con la ayuda de la saliva se forma el bolo alimenticio y ese procede a la deglución del mismo. La saliva desempeña las siguientes funciones: lubricación, para formación del bolo y deglución; actividad enzimática, producción de amilasa salival; como sabor, ya que solubiliza sustancias químicas de los alimentos; protección, ya que humedece las membranas de la boca y el bolo alimenticio; y pH gástrico, porque equilibra el balance ácido-básico. Por último, encontramos con el proceso de la deglución. Es el proceso en el cual el bolo alimenticio pasa de la cavidad bucal al esófago a través de la faringe y se produce mediante 3 fases. Primero, el bolo alimenticio es presionado hacia la faringe por la lengua. Este es el único paso voluntario, ya que los demás pasos ocurren por reflejo. Segundo, en la faringe se desvía el bolo alimenticio hacia el exófago. Y finalmente, por presión de la lengua y contracción peristáltica en la faringe se propulsa el bolo al esófago. Anatomía de la boca o cavidad oral del sistema digestivo en animales monogástricos. Empezamos con la boca o cavidad oral. Esta es la parte inicial del aparato digestivo. Es una cavidad alargada en el sentido de la cabeza que presenta 2 aberturas, una anterior por donde penetran los alimentos y una posterior por medio de la cual se comunica con la faringe. En las regiones de la boca encontramos labios, carrillos o mejillas, paladar duro, paladar blando, piso de la boca y lengua, y por último encontramos los dientes. Estos son 2 pliegues músculo-membranosos que circundan en el orificio de la boca, cubiertos externamente por la piel y tapizados por dentro por la membrana mucosa. Glándulas. Estos son órganos secretores anexos a la cavidad bucal a la cual vierten sus secreciones. La saliva es un fluido que ablanda los alimentos y favorece la deglución. Las glándulas salivales son parótida, mandibular, sublingual y bucales. Lengua. Esta se encuentra situada en el piso de la boca entre las ramas de la mandíbula. Presenta numerosas papilas, entre las cuales están papilas filiformes, papilas fungiformes, papilas circunvaladas y papilas foliadas. Por eso nos encontramos con los dientes. Estos difieren en la cantidad y tamaño y se dividen por su durabilidad en deciduos, que son los primeros en salir, y permanentes, que es la renovación de los dientes deciduos. Y estos dientes son los que van a durar toda la vida en el animal. A continuación vamos a iniciar con la inspección exploratoria, la inspección física del sistema digestivo en monogástricos. Entonces vamos a empezar con el aparato bucal. Entonces lo primero que se le mira al animal es la simetría de los labios. Se le mira que no tenga fisuras, que no tengan heridas, que no hayan algún tipo de neoplasias que puedan afectarlo. Seguidamente se le mirarán las encías. Con la ayuda del dueño del animal se le tiene la parte de arriba y se le levanta mirándosele el surco gingivolabial, hacia arriba, y pues mirar que
el animal tenga unas encías de color rosada y pues que no presente algún tipo de gingivitis. Bueno, seguidamente se le van a observar los dientes, pues se mira que estos están completos. Hay que tener en cuenta que cuando el animal todavía tiene dientes de leche tiene solo 28 y ya después cuando está en adultez tiene 42. Se le mira si tiene presencia de sarro, como en este caso, si tiene partes fracturadas y todas las partes están completas. Bueno, posteriormente se evalúa lo que es la lengua, entonces esta debe mirarse desde el inicio, desde donde comienza hasta el final. Debe tener un color rosado, no debe tener ningún tipo de heridas o de fisura, pues para tener en cuenta que esta está pues en un correcto estado. También hay que mirar que el animal debe morder en forma de tijera, que debe cerrar la boca perfectamente. En caso de que el animal no abra la boca, debe proceder a que la abra para mirar si tiene caído este maxilar. Técnicas de inspección para la cavidad bucal podemos encontrar 3. Entonces está la palpación, que es muy importante para determinar cuánto es el llenado capilar de las encías y así poder mirar deshidratación. Podemos encontrar la olfacción, que es importante para determinar si el animal tiene algún tipo de mal olor en su cavidad bucal o lo que conocemos como halitosis. Y tenemos la inspección, que es demasiado importante a la hora de mirar si el animal tiene alguna pérdida de sus dientes, si tiene alguna herida ya sea en sus lenguas, en sus carrillos o en sus labios, si existe algún tipo de neoplasia, si existe algún tipo de fisura o si el animal presenta sarro en sus dientes. También es importante para determinar si hay presencia de gingivitis. Las enfermedades orales son uno de los principales problemas y constituyen un área de importancia fundamental en la práctica veterinaria. Los problemas orales ocupan el tercer lugar en la casuística global de algunas especies, siendo las anormalidades dentales las responsables de la gran mayoría de las condiciones observadas. En la boca y de forma habitual existen bacterias. Estas, ante la presencia abundante de restos de comida y minerales propios de la saliva, forman la placa bacteriana que comienza depositándose en la zona del diente más próxima a la encía para posteriormente invadir las áreas cercanas. Esta expansión de la placa bacteriana y su correspondiente mineralización dará lugar al sarro. La invasión provocará una inflamación en la encía denominada gingivitis, pero la expansión del sarro no solo se queda ahí, también ataca a la corona y a la raíz. Al penetrar el sarro en la zona del alveolo dentario, provoca una importante alteración de su estabilidad y, si el problema persiste, dará como resultado la pérdida de no solo una, sino varias o todas las piezas dentales, dependiendo de la gravedad del proceso. Debemos tener muy presente que estas patologías pueden agravarse, llegando a afectar a otras partes del organismo del animal, con consecuencias tan graves como severas complicaciones cardiovasculares. Bien, algunos trastornos que podemos encontrar en la cavidad oral son el cialocele, que son acumulaciones de saliva en el tejido subcutáneo causado por obstrucciones o roturas del conducto salival y la posterior salida de secreciones. La mayoría de los casos probablemente es de origen traumático, aunque algunos son idiopáticos. Para el diagnóstico de este trastorno es necesaria la aspiración con una aguja de gran calibre en donde se observará un líquido espeso con algunos neutrófilos. La muestra suele parecer moco, un indicio claro de que el origen puede ser de la glándula salival. La mayoría de las masas que encontramos en los tejidos blandos de la cavidad oral son neoplasias y la mayor parte de ellas son malignas, como melanomas, carcinomas de células escamosas o fibrosarcomas. También pueden aparecer ameloblastomas acantomatosos denominados épulis, épulis fibromatosos, papilomatosis oral y granulomas eosinofílicos. Para su diagnóstico es necesaria la exploración completa y exhaustiva de la cavidad oral
Normalmente se toma muestra de una masa que afecta a la encía, aunque también puede localizarse en la zona de las tonsilas, el paladar duro y la lengua. El enfoque diagnóstico ideal es realizar una biopsia quirúrgica y obtener radiografías de la cabeza. Si existe la posibilidad de que se trate de un tumor maligno, deberán tomarse radiografías torácicas para evaluar la presencia de metástasis. El esófago transporta la comida desde la faringe hasta el estómago. Este tubo músculo membranoso comienza en la laringe y termina desembocando en el estómago por medio del cardias. Las principales afecciones del esófago son la esofagitis, trastornos motores del esófago y cáncer de esófago. Su principal papel es el transporte del bolo alimenticio desde la boca y faringe hasta el estómago. Para ello, el esófago realiza unos movimientos involuntarios que llaman peristaltismos, cuya misión es empujar progresivamente el bolo alimenticio de arriba a abajo. El esfínter esofágico inferior sella el paso entre el esófago y el estómago, evita así la vuelta del alimento desde el estómago hacia arriba, es decir, la regurgitación, y también es una barrera para el reflujo de ácido estomacal, que provocaría ardor. En este mismo punto se producen las hernias de hiato, que suponen la introducción de parte del estómago en el tórax a través del diafragma. El esófago controla la entrada y salida de sustancias mediante esfínteres. El esfínter superior se denomina faringoesofágico y limita el paso entre la faringe y el esófago, mientras que el inferior, denominado esófago gástrico, limita el paso entre el esófago y el estómago, limitando también el reflujo estomacal. Sin embargo, no existe una estructura anatómica que se identifique claramente con los esfínteres y parecen corresponderse con efectos fisiológicos de las paredes del esófago, más que con diferencias estructurales. El esófago contiene glándulas que secretan mucus cuya misión es lubricar los alimentos en la parte superior y proteger el esófago del reflujo estomacal en la parte inferior. Se dividen en dos tipos, cardinales y esofágicas. Propiamente dichas, las glándulas cardinales, denominadas así por su parecido con los estomacales, localizan su parte secretora en la lámina propia de la mucosa y son más abundantes en el tercio inferior esofágico, aunque a veces también en el superior. Las glándulas esofágicas propiamente dichas localizan su parte secretora en la submucosa y se distribuyen a lo largo de toda la longitud esofágica, pero más concretamente en la mitad superior. Son compuestas tubulosidades, tubuloacinosas. Continuando con la exploración del sistema digestivo, seguimos con la parte del esófago. La parte del esófago se puede explorar de una forma palpable y a simple vista. En este caso tomamos con una mano la parte de la boca y palpamos la parte del esófago, tratando de ver si hay problemas, si hay obstrucciones o si hay algo anormal en este conducto. Algo que hay que tener en cuenta es que el animal no presente brucismo, ya que este brucismo nos indicaría presencia de dolor a la hora de la deglución del alimento. Pues también hay que evaluar si hay presencia de alimentos, agua o saliva excesiva, que él no haya
podido tragar, porque eso nos presentaría una patología de regurgitación y pues presentaría problemas a la hora de tomar los alimentos. El examen completo del aparato digestivo es muy importante ya que sus alteraciones son muy frecuentes en los animales domésticos, constituyendo tal vez las enfermedades de presentación más común en estos. Dicho examen comprende en general apetito y sed, prehensión y masticación de los alimentos, deglución, eructo, vómito, cavidad bucal, faringe y esófago, abdomen, defecación y heces. La exploración del aparato digestivo, lo mismo que la de cualquier otro aparato o sistema, debe ser en orden. Apetito. El apetito se juzga por la avidez con el que el animal empieza a comer, por la rapidez de masticación, por el tiempo que dure la ingestión y por la cantidad de alimento consumida. Pero es necesario también tener en cuenta si el animal está en un sitio extraño para él o si está nervioso o en celo. El apetito puede alterarse de diferentes formas y por gran diversidad de causas, pero básicamente puede estar alterado en 3 sentidos. 1. Apetito disminuido o anulado. La disminución del apetito constituye la anorexia. En esta, la ingestión y masticación de los alimentos es lenta, perezosa, en poca cantidad. Puede deberse a la calidad del alimento y es entonces una anorexia aparente, o puede ser debida a enfermedades del aparato digestivo, siendo entonces la anorexia verdadera, o por enfermedades de otros órganos diferentes a los digestivos o enfermedades sistémicas. La anulación completa del apetito es la inapetencia. Por lo tanto, en general, el apetito disminuye o desaparece como manifestación de graves enfermedades internas, principalmente del aparato digestivo, en las afecciones cerebrales y en las deshidrataciones. Dentro de la anorexia existen modalidades y en estas podemos encontrar apetito disminuido, apetito irregular o cambiante, apetito anulado y hambre canina con saciamiento precoz. La omalacia puede presentarse también en los trastornos digestivos, en la covalencia de enfermedades infecciosas más o menos graves, en la cetonemia o como manifestación de la rabia o de la enfermedad de Aujesky. Estos apetitos anómalos se pueden presentar aún en animales sanos, indicando vicios por aburrimiento. Así, principalmente, un caballo mantenido en pesebrera puede volverse coprófago o presentar otros vicios como aerofagia, masturbación, marcha de oso, entre otros. Sin embargo, la pica en la mayoría de oportunidades se debe a un desequilibrio calcio-fósforo. Por lo tanto, se presentará en enfermedades como raquitismo y osteomalacia. Sed. La ingestión de agua depende por un lado del tipo de alimentos que consuman los animales. También depende de la cantidad de agua perdida por sudoración, por riñón y por intestinos. Además, la cantidad de agua varía de un individuo a otro y lógicamente entre las diferentes especies, pero en términos generales un animal necesita ingerir entre un 8 a un 10% de su peso en agua en el día. El aumento de la ingestión de agua constituye la polidipsia, la cual se presenta en los casos en que existe deshidratación principalmente aguda, ya sea por vómitos incoercibles, diarreas intensas, hiperhidrosis y poliurias. La disminución de la sed hasta su total desaparición o adipsia se presenta en afecciones leves o moderadamente graves del estómago o intestino, siempre y cuando no haya ni vómito ni diarrea.
En la porción abdominal del sistema digestivo en monogástricos encontramos el estómago. Este es un órgano o región ensanchada del tubo digestivo en donde se almacena y comienza la degradación de los alimentos. También encontramos el intestino delgado, el cual se divide en 3 porciones llamadas duodeno, yeyuno e íleo. Finalmente encontramos el intestino grueso. Este también está dividido en 3 porciones, que son ciego, colon y ano. En el es donde se almacena y comienza la degradación de los alimentos a moléculas pequeñas, y de sus movimientos dependerá la mezcla. La función del estómago es por sus regiones gástricas, que son la región cardial. Esta región secreta sustancias mucosas mucoide-alcalina. La región fúndica. Se presenta 3 tipos de células con funciones diferentes. 1. Células principales del cuello. Son células que secretan moco. 2. Células principales del cuerpo. Son productoras de las enzimas. Y 3. Células parietales. Son las que producen el ácido clorhídrico de jugo gástrico. En general, se examinará el paciente en estación, realizando una inspección general del contorno del abdomen con el fin de encontrar algún aumento o disminución del tamaño, que indique asimetría o simetría del mismo. Un aumento de tamaño puede evidenciarse en los siguientes casos: gestación avanzada, dilatación gástrica, vólvulos, tumores de hígado, vaso o ascitis. Una disminución del tamaño puede indicar mala nutrición por inanición o un síndrome por mala absorción crónica. Inspección. También es importante ubicar al paciente sobre los miembros posteriores y observar el abdomen con el fin de identificar algún tipo de anormalidad en la simetría del mismo. Se observa muy bien el área perineal, pero en especial el ano y la zona de unión mucocutánea, con el fin de encontrar vesículas o úlceras, tractos fistulosos, manchas por heces u otras anomalías. Es de importancia ubicar al paciente de cúbito lateral, tanto derecho como izquierdo, con el fin de descartar también un aumento de tamaño. La evaluación se hace mediante la presión de los dedos sobre la superficie corporal, con el fin de determinar la consistencia de estructuras que están debajo, ya sea que se encuentren en condiciones normales o alteradas. Se puede realizar la palpación superficial y profunda. Estas se pueden hacer en un paciente en pie o de cúbito lateral. Para valorar la temperatura de la piel y valorar la sensibilidad superficial, es de gran utilidad la palpación superficial. La palpación profunda es útil para valorar la consistencia de las vísceras, sensibilidad y dolor o modificación en el contenido. Observación clínica a la palpación del estómago puede ser más fácil empujando con los dedos bajo el arco costal. La palpación del intestino se inicia deslizando las haces intestinales entre las 2 manos, bajando suavemente sus 3 porciones. Se palpa el hipogástrico, evaluando consistencia, presión, contenido, sensibilidad y cuerpos extraños. La auscultación es útil para valorar la motilidad intestinal. Los sonidos se generan por movimientos de líquidos y de aire, con el aire aumentando la amplitud de los sonidos del estómago y el líquido aumentando la amplitud de los sonidos del intestino delgado. La mayoría de los sonidos se originan desde el estómago y se escuchan mejor colocando el diafragma del fonendoscopio sobre las regiones abdominales, craneales y media. La frecuencia de los sonidos son audibles y varía según la fase del ciclo digestivo. Los sonidos aumentan la frecuencia cuando se incrementa la motilidad intestinal.
Balanceo para detectar líquido peritoneal. Si existe gran cantidad de líquido en el abdomen, se percibe una sensación de movimiento del líquido con la otra mano, conocido como oleada cítica. Esto es útil para identificar la presencia de útero grávido, grandes tumores abdominales, dilatación y torsión gástrica. La percusión puede ayudar a determinar el estado físico de los tejidos subyacentes. Los sonidos producidos son 1. Sonidos resonantes, timpánicos o como un tambor, que estos indican estructuras llenas de gas, como lo pueden ser las vísceras abdominales. 2. Sonidos mates. Estos indican la presencia de tejidos sólidos o de cavidades llenas de líquido. Pruebas abdominal. Con el paciente en estación unimos nuestros brazos bajo el área abdominal del paciente, elevando las extremidades posteriores y realizando un movimiento de arriba hacia abajo, permitiendo que los órganos choquen con la pared abdominal. En caso de que hubiese dolor, el animal lo manifestaría con un quejido o incomodidad. El abdomen en general se examina por inspección, palpación y presión, percusión liminar, auscultación, punción, rayos X simples o con medio de contraste y ultrasonografía. Ocasionalmente, la paroscopia e inclusive la parotomía exploratoria. Equino. La paracentesis está indicada principalmente en los caballos con historia de cólico agudo o recurrente, lo mismo que en animales con pérdida de peso progresiva o con diarrea crónica. El estómago de los equinos es relativamente pequeño en relación al tamaño del cuerpo y no está en contacto con la pared abdominal, por lo cual es prácticamente inexplorable. En general, solamente se examina en forma indirecta por medio de sonda nasogástrica y examen del líquido estomacal. En los carnívoros se pueden presentar trastornos digestivos tales como gastritis aguda, gastritis crónica, dilatación gástrica aguda, torsión gástrica. El hígado es una glándula anexa, está conformado principalmente por el lóbulo izquierdo, el lóbulo caudado, vena cava inferior, lóbulo derecho, ligamento coronario, fosa renal, vesícula biliar, conducto biliar, vena porta, arteria hepática, lóbulo cuadrado y fosa gástrica. El hígado es una víscera que participa en una gran cantidad de funciones metabólicas necesarias para el adecuado funcionamiento fisiológico de los animales. El hígado interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos, de las proteínas y el almacenamiento de vitaminas y minerales, la excreción de pigmentos biliares y en la síntesis de factores de coagulación. Además, este es un órgano muy importante en la detoxificación de sustancias anexas. Las enfermedades del hígado de los caninos son una de las 5 principales causas de la muerte en los perros. El hígado elimina los desechos y toxinas de la sangre y produce bilis para ayudar a la digestión. Cuando el hígado está en peligro, la salud de su perro está en peligro igualmente. Los perros con enfermedad hepática pueden mostrar cualquier número de signos y síntomas. Algunos síntomas, como la ictericia, son específicos de la enfermedad del hígado y otros problemas hepáticos, como por ejemplo malestar gastrointestinal ocurrente como vómitos, diarreas y estreñimientos, pérdida del apetito y pérdida de peso crónica, la depresión y el letargo.
continuación seguimos con la exploración física del sistema digestivo. Voy a explicarles el hígado, que es una glándula de las más grandes. Para el tema de la auscultación, el hígado se encuentra en la parte derecha craneal, más específicamente detrás del diafragma. Entonces por aquí lo podemos palpar. Bueno, el hígado es uno de los órganos de las glándulas más grandes. Tenemos que en el hígado de los jóvenes es más grande y el hígado de los adultos se vuelve más pequeño, es más reducido. El páncreas es un órgano anexo al aparato digestivo de forma cuadrilátera. Se ubica a la derecha del plano medio. Su cara dorsal se relaciona con el hígado y riñón derecho. El conducto excretor pancreático desemboca en el duodeno aproximadamente a 30 centímetros más atrás de la desembocadura del conducto colédoco. Las hormonas que secreta es la insulina para bajar el valor de glucemia, mientras el glucagón sube el valor de glucemia. Examen del páncreas. En los animales mamíferos, el páncreas tiene básicamente dos funciones: una endocrina, produciendo la insulina y el glucagón, y otra exocrina, mediante la producción de enzimas digestivas como la tripsina, quimiotripsina, lipasa, amilasa y bicarbonato. En consecuencia, las enfermedades del páncreas, con excepción de la diabetes mellitus, se refieren a su condición exocrina y por lo tanto trastornos digestivos. Las enfermedades pancreáticas se presentan en la mayoría de las especies animales, pero son principalmente de importancia clínica en el perro. En el perro y en el gato, debido a la localización del páncreas en el cuadrante anterior derecho del abdomen, entre las asas del duodeno, ya que no está en contacto con la pared abdominal, es prácticamente inexplorable al examen físico, por lo que su exploración se basa en los hallazgos en la piel, estado de carnes, materia fecal y pruebas de función pancreática. La pancreatitis es relativamente frecuente en los perros y rara en los gatos, posiblemente debido a que los gatos padecen una pancreatitis intersticial de menor grado, más crónica y frecuentemente subclínica. Se ven afectados principalmente los perros de mediana edad, obesos, sedentarios y más las hembras. La insuficiencia pancreática exocrina, como la pancreatitis crónica, la hipoplasia pancreática y la atrofia pancreática, se caracteriza por polifagia intensa, emaciación, flatulencia fétida y esteatorrea, además de gran cantidad de descamación cutánea y mal pelaje. Si existen neoplasias del páncreas, se presenta generalmente un cuadro clínico similar al que se presenta en enfermedad del hígado. Cuando se sospechan afecciones del páncreas, es necesario recurrir a las pruebas de funcionamiento del mismo, como son examen microscópico, macroscópico y aún químico de las heces para determinar creatorrea, que son proteínas sin digerir, esteatorrea y amilorrea. Determinación de la acción de la tripsina en las heces, como licuefacción de la gelatina. Otras pruebas también pueden ser lipasa sérica, amilasa sérica, glicemia, prueba de absorción de la N-benzodiltirosina y ácido paraaminobenzoico, y radioinmunoanálisis sérico para tripsina.